Nos encontramos desde el Museo de la Restauración de la República. Estamos transmitiendo su programa cultural Entre Voces. Yo soy Chelio y en el mes de agosto nació uno de los escritores más importantes estadounidenses, nacido en Nueva York en el mes de agosto, y hablamos de Herman Melville, quien escribió obras maestras como Moby Dick y Butterfly, el escribiente, del que hablaremos en esta ocasión. Butterfly, la literatura del no, aproximaciones bartesianas de Virginia Ezuleta. Butterfly, el escribiente, es un cuento que narra la historia de un amanuense que trabaja en la oficina de un abogado, quien frente a diferentes preguntas responde: preferiría no hacerlo. Sin dar ninguna explicación, Enrique Vila Matas toma el nombre propio del escribiente para titular uno de sus libros, Butterfly y compañía. A diferencia del cuento de Melville, aquí se nos sugiere que Butterfly no está solo, que existen múltiples Butterflies y que en la literatura se encuentran varios de ellos. Vila Matas pasea la figura del escribiente por otros escritores reales o ficticios, a medida que se produce una reflexión acerca de la tensión entre la escritura y el silencio, la posibilidad del lenguaje y su propia imposibilidad, el preferir escribir o el preferir callar. Hay muchos trucos para decir que no, incluso sin decir. Todas las palabras cuentan una historia de amor, una historia de vida y de saber, pero de esta historia no está designada ni significada por las palabras, ni traducida de una palabra a otra. Esta historia es más bien lo que hay de imposible en el lenguaje y por ende le pertenece más estrechamente su afuera. El personaje principal de Butterfly y compañía de Vila Matas, luego de haber dejado de escribir durante 20 años, se propone empezar un diario, que es en realidad un cuaderno de notas a pie de página, que comentaría un texto invisible. Es interesante acentuar de este primer gesto, no se pretende volver a las letras con una gran novela o un gran cuento. También se recurre a una historia de la literatura. Advertimos aquí un desplazamiento de las fronteras, esas que intentan cercar o esquematizar la literatura. Este no diario tiene como motor el deseo de rastrear el síndrome, tal como lo llama el personaje de Butterfly en la literatura, la enfermedad, el mal endémico de las letras contemporáneas, la pulsión negativa o la atracción por la nada. Reconstruir una historia de la literatura del no. 20 años atrás, cuando él era joven, escribió una novela sobre la imposibilidad del amor. El uso de las cursivas de la palabra imposibilidad, que es nuestro, es para acentuar la inexistencia de esa palabra desde el comienzo hasta el final del texto. El texto de Vila Matas funciona como una puerta de salida. Recurre al lenguaje para decir que el lenguaje no sirve, produciendo un trabajo dentro del lenguaje, un trabajo de escritura, un texto que para Bart es un tejido que está formado por escrituras múltiples, procedente de varias culturas y que unas con otras establecen un diálogo, una parodia, una contestación, pero existe un lugar en el que se recoge toda esa multiplicidad y ese lugar no es el autor, sino el lector. De este modo se componen los ritmos de Butterfly y compañía, estableciendo un juego entre la historia y la ficción, tejiendo una escritura de citas, de libros, de escritos en los que se le otorga al lector un papel activo en esta reconstrucción del sentido. El personaje nos conduce constantemente a partir de su rastreo
a una experimentación del afuera del lenguaje. Hay tantos afueras del lenguaje como modos de escritura o como modos de no escribir. La cita con la que se comienza el texto dice: la gloria o el mérito de ciertos hombres consiste en escribir bien. El de los otros consiste en no escribir. Jean de la Bruyère, la historia de la literatura se compone de butterflies, de personajes que han decidido salir del lenguaje a partir de no escribir más, de callar, de transitar la nada del lenguaje. No importa si los butterflies se reúnen en el texto, son escritores reales o personajes ficticios. Esta discusión no posee relevancia en el trabajo. Rulfo, Rimbaud, Kafka, Messier Teste, Pepin Belot, Bobby Baslen, por nombrar algunos, son situados por el texto entre una escritura y el silencio, el narrar y el callar, sosteniendo una tensión entre estos dos estados aparentemente disímiles. En este sentido, el preferiría no hacerlo butterflyano funciona en el texto como un preferir no escribir, sintagma que toma múltiples rostros, diversos modos de decir no, de experimentar el no, pero este no es una respuesta, es un gesto que ni afirma ni niega, un epoch, una suspensión de juicios, una puesta entre paréntesis. Como marca textual situamos, por ejemplo, cuando el narrador explícitamente dice que no quiere incluir butterflies suicidas. Solo uno o dos suicidas pasean por el texto, como es el caso de Jacques Bachet, que dijo: el arte es una estupidez, y se mató. De este acontecimiento el narrador reflexiona lo siguiente: en este libro no va a haber mucho espacio para butterflies suicidas, no me interesan demasiado, pues pienso que en la muerte por propia mano faltan matices, las sutiles invenciones de otros artistas, el juego, a fin de cuentas, siempre más imaginativo que el disparo en la sien, cuando les llega la hora de justificar su silencio. A lo que agregamos que darse la muerte es querer apropiarse de lo inapropiable, es querer tener un poder de prevención, de cálculo, ahí donde no existe espacio para un plan. A partir de la anterior cita, que podría haber sido tal vez la otra, insinuamos un diálogo con lo neutro de Barthes. Seminario que podríamos describir como una experimentación activa. Y insinuamos una experimentación activa de sustraer de las lógicas dicotómicas del cálculo, de la medida, del cogito como arqué, como una sustancia que piensa, produce la noción de neutro, a lo cual le dedica el seminario. Para nosotros este seminario no es solamente una crítica al proyecto de la modernidad, sino también es una apuesta activa de otros modos de ser, que conlleva otras éticas y políticas de la vida. Barthes rastrea la noción de neutro en la medida que atraviesa el gesto, el discurso, el cuerpo. Un posible comunidad de butterflies. El título Butterfly y compañía recupera el personaje de Belleville, produciendo al mismo tiempo una apertura de esta figura. El sintagma y compañía nos interpela en la medida en que Butterfly no está solo, pero no en el sentido trivial de la palabra soledad. Como se trabaja en el texto del catalán, hay una multiplicidad de butterflies, pero ninguno puede ser reducido a otro. No es posible leer en el texto de Vila Matas una comunidad de escritura, un contacto entre los butterflies,
Pero es importante aclarar, tal como es trabajado por algunos filósofos franceses, Bataille, Bachot, Nancy, que la comunidad es distinta de la sociedad, y lejos de ser lo que la sociedad habría deshecho o perdido, es lo que acontece. La apertura de la figura de Bertolt Brecht, es decir, la performatividad del personaje de Melville, nos invita a reflexionar acerca de un ser en común, un ser de personajes escritores, y este ser podemos pensarlo a partir de la práctica misma de la escritura, entendiendo con Barnes que la escritura es la destrucción de toda voz, de todo origen. El personaje es contaminado por un otro y se expresa con una simple afirmación que suena casi como el pasar: me he mirado al espejo y no me he conocido. La noción de comunidad tal como se concibe en el texto, la comunidad inconfesable de Blanchot, entiende la irrupción de lo otro, de un otro que siempre es asimétrico, irreductible. Expresada paradójicamente en las palabras de Rimbaud, yo es otro. Cuando el personaje principal narra que todo pasó en un verano con la idea de que era un caballo y que apenas entraba al sueño comenzaba a él a andar en su recuerdo de caballo. El nombre Cassie Watts es el nombre de un hombre cualquiera, un hombre sin esencia, que comparte un modo de estar con un ser, con una apertura que aquí llamamos escritura. La escritura no se apropia del significado, desplaza cualquier intento de querer asir. Una posible comunidad de Bertolt Brecht hace eco en aquella frase de Bataille que tanto le gustaba a Blanchot: la comunidad de los que no tienen comunidad. Encontramos una multiplicidad con una de Bertolt Brecht, y el encuentro, tal como reflexiona Pervard, no es chocar extrínsecamente con otro, sino experimentar la distancia que nos separa de él y sobrevolar estas distancias en un ir-venir loco. La apertura de esta figura, la exposición de Bertolt Brecht, invita a una experimentación de las distancias entre la medida que es acompañada por el sintagma y compañía. Convoca singularidades múltiples que nos posibilitan leer un texto de Vila Matas en una comunidad de amigos. Tenemos también otro texto que es El ser social del escritor en Bertolt Brecht y el escribiente y Bertolt Brecht en compañía, de Cristal Pérez Tapia, que nos habla sobre todo de la afirmación de Aristóteles: el hombre es un ser social por naturaleza. Nos indica la capacidad asociativa del ser humano como una necesidad natural. En lo que concierne a un escritor, esta característica puede verse diluida por las concepciones que se tienen acerca de la libertad. Estas ideas de libertad que permean la realidad de los sujetos muchas veces no lo conducen a la realización de sí mismo. De ahí que tengamos escritores inmersos en el escepticismo como Herman Melville, un autor que supo transmutar un ser social de un escritor a una realidad más humana sin dejar de ser fantástica. El cuento de Bertolt Brecht, el escribiente, escrito por Herman Melville, nos transmuta a una de las personalidades más excéntricas y humanamente complicadas que se ha conocido. El ser humano está sujeto al raciocinio y a la toma de decisiones. Sin embargo, Bertolt Brecht es un joven que hace caso omiso a consecuencias de cualquier tipo y rehúye de aspectos sociales comunes. Sin lugar a dudas, Melville compuso una historia de corte existencialista. Melville compuso una historia que definió la postura existencial a raíz de la supuesta labor que realizaba como empleado de la oficina de cartas muertas de Washington. No solo la influencia desesperanzadora de este lugar dio paso a la negación rotunda de Bertolt Brecht. Si así hubiera sido, había renunciado a dicho empleo
o a menos habría seguido yendo finalmente a este sitio, como hizo laborando de copista en el bufete de abogados. Sumada a estas observaciones, el cuento presenta varias inconsistencias, sobre todo en sus antecedentes. Por lo tanto, Bartlett no es causante de tantas dudas, ni siquiera puede considerárselo como una causa. Haciendo mímesis con el origen del universo, hay desconocimiento de esto, pero se han formado teorías intentando dar al traste. Asimismo, cuando el narrador afirma los dos, yo y Bartlett, éramos hijos de Adán, se especula que ambos son hijos de un arge de la hipótesis y por ende del desconocimiento. Un dato interesante es que Bartlett tiene un puesto de oficina frente a un ciego muro de ladrillos y luego es sabido que su vista queda afectada, tomando como correlativo que Bartlett se definía con cualidades anormales a la de un ser común. Ya le hubiese despedido si hubiera tenido este tipo de características y se negaba rotundamente a cualquier petición con su típica expresión: preferiría no hacerlo. Se puede inferir que Bartlett absorbió la forma y personalidad de un muro impenetrable, tanto así que cuando fue encarcelado se rinde hacia un muro como su única familia, al entendimiento y a la interpretación de que él mismo es un muro. Este cuento sirve de punto de partida para entender lo que hilvana Vila Matas en la novela Bartlett y compañía. Luego de la muerte de Bartlett, el escribiente Vilas Matas realiza la continuación de la historia de la que hemos mencionado. Audiencia, pues nos despedimos de su programa Entre Voces, en el que hoy dedicamos a Herman Melville, escritor estadounidense que tardó tiempo en recibir reconocimiento. Sin embargo, actualmente se le puede considerar entre los grandes como Dante, William Shakespeare. Y bueno, audiencia, pues nos despedimos de su programa Entre Voces. Soy Chelio. Hasta pronto.